«Te doy $1000 si me atendes en inglés», se burló el millonario. El carpintero lo dijo, y el calor de julio golpeaba sin piedad las calles de Guadalajara cuando Sebastián Ochoa terminó de lijar la última superficie de una mesa de pino que había reparado en su pequeño taller improvisado bajo un techito de lámina en la colonia Analco. A sus 42 años, las manos de Sebastián contaban la historia de 23 años trabajando la madera, desde que su abuelo le había enseñado a distinguir entre el cedro y la caoba solo con tocarlas. El sudor le corría por la frente mientras observaba con satisfacción el acabado impecable de la mesa, que entregaría esa tarde a doña Lupita, la dueña de una fonda cercana, por 300 pesos que apenas le alcanzarían para pagar la renta del taller por una semana más. La marcenería El Artesano, donde había trabajado durante 12 años, había cerrado 5 meses atrás, cuando el dueño no pudo competir con las grandes tiendas de muebles importados que vendían sillas de plástico disfrazadas de madera a precios que ningún carpintero honesto podía igualar. Sebastián había intentado conseguir trabajo en otras carpinterías, pero todas estaban reduciendo personal o exigían certificaciones técnicas que él no tenía, aunque pudiera hacer trabajos que muchos ingenieros en madera ni siquiera entendían. Su caja de herramientas Stanley, comprada poco a poco durante años de sacrificio, descansaba ordenada junto a la mesa. El cepillo número 4 que había pertenecido a su abuelo y que mantenía afilado como bisturí, la escuadra de carpintero que nunca mentía ni un milímetro, el nivel de burbuja que había salvado cientos de proyectos y su colección de formones que él mismo templaba cuando era necesario, porque sabía que una herramienta bien cuidada es la mitad del trabajo bien hecho. Antes de continuar la historia, por favor, ayude el canal suscribiéndose y dejando su like, así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Sebastián caminaba por la avenida Chapultepec cerca del mediodía, llevando un pequeño muestrario de fotografías de trabajos anteriores que había impreso en un café internet, rumbo a una tienda de decoración donde le habían dicho que tal vez necesitaban un carpintero freelance para reparaciones ocasionales. El contraste entre su situación y el entorno era brutal. Él con su pantalón de mezclilla limpio pero remendado en las rodillas, su camisa de trabajo que su esposa Mónica le planchaba cada mañana con esmero para que se viera presentable, y sus botas de trabajo que habían conocido mejores días, caminando entre tiendas de diseñador y restaurantes donde una comida costaba más que su ingreso de toda una semana. Pero Sebastián nunca se sintió menos por eso, porque su abuelo Evaristo le había enseñado desde niño que la dignidad de un hombre no se mide por el dinero en su bolsa, sino por la calidad del trabajo que produce con sus manos. «Mijo», le decía don Evaristo, mientras le mostraba cómo leer las vetas de la madera, «un carpintero que conoce su oficio puede caminar en cualquier lugar con la cabeza en alto, porque sus manos crean cosas que perduran cuando el dinero ya se gastó, y eso vale más que todo el oro del mundo». Mientras buscaba la dirección exacta de la tienda, Sebastián escuchó una voz masculina hablando en inglés con acento estadounidense, claramente frustrada. «This is ridiculous. Nobody in this goddamn city speaks English». La voz provenía de un hombre de unos 50 años, vestido con ropa casual cara, que gritaba dinero en cada costura, parado frente a una residencia estilo colonial con un portón de madera maciza que obviamente tenía problemas. El hombre, alto, de cabello canoso perfectamente cortado y lentes de sol que probablemente costaban más que todo el equipo de Sebastián, gesticulaba exasperado mientras hablaba por teléfono en inglés. «I've been trying to get someone to fix this damn door for 3 days, and nobody understands me. This country is impossible». A su lado había un portón de cedro español auténtico, hermoso pero claramente con un problema. Una de las hojas estaba descolgada y arrastraba contra el suelo, y se podía ver que las bisagras superiores se habían aflojado hasta el punto de que todo el peso del portón descansaba incorrectamente sobre las bisagras inferiores, causando una tensión que eventualmente rompería todo el sistema si no se corregía pronto. Sebastián se detuvo instintivamente porque había reconocido el problema de inmediato. Era un clásico caso de bisagras mal mantenidas combinado con un marco que probablemente necesitaba refuerzo en los puntos de anclaje. El portón en sí era una pieza magnífica de carpintería tradicional.
manual, probablemente de los años 40, con tallas a mano que ya no se hacían y un sistema de cierre que requería ajuste, pero no reemplazo. Sin pensarlo dos veces, Sebastián se acercó respetuosamente. Disculpe, señor, veo que tiene un problema con su portón. Soy carpintero y creo que puedo ayudarlo. El hombre lo miró con una mezcla de sorpresa y algo que parecía diversión condescendiente. Bajó el teléfono de su oreja y examinó a Sebastián de pies a cabeza con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «¿You speak English?», preguntó el hombre con un tono que Sebastián no pudo interpretar completamente, pero que no sonaba del todo amigable. «A little, sir, but not very well», respondió Sebastián con la honestidad que lo caracterizaba, cambiando al inglés básico que había aprendido viendo películas y escuchando música. «I am carpenter. I can help with the door». El hombre se rió con una carcajada que tenía más de burla que de humor genuino. «A carpenter who barely speaks English. This should be entertaining». Luego, con un tono deliberadamente desafiante y mirándolo directamente a los ojos, le dijo en inglés lento y deliberado: «Tell you what, buddy, I'll give you $1,000 if you can fix this door and deal with me entirely in English. No Spanish allowed. Think you can handle that?» La oferta era absurda y el tono claramente condescendiente, como si estuviera proponiendo un juego humillante para su entretenimiento. $1,000 eran casi 20,000 pesos, más de lo que Sebastián ganaba en 2 meses buenos. Podría pagar 3 meses de renta del taller, comprar herramientas que necesitaba, ayudar a Mónica con los gastos de la casa, pero había algo en la manera como el hombre lo había dicho, como si estuviera probando hasta dónde llegaría la desesperación de un trabajador mexicano, que le molestó profundamente. Sebastián se quedó en silencio por unos segundos, observando al hombre con sus ojos café que habían visto demasiadas situaciones difíciles para dejarse intimidar por la arrogancia de un extranjero rico. Finalmente, en un inglés cuidadoso pero claro, con el acento que nunca había tratado de esconder porque era parte de quién era, Sebastián respondió: «Sir, I accept your challenge, but with respect, I need to tell you something first. The problem with your door is serious but fixable. You have 3 main issues. The upper hinges have loosened and pulled away from the frame, causing all the weight to rest on the lower hinges, which are now bent. The door itself is not damaged, but if you don't fix this soon, the entire hinge system will fail and you'll need to replace everything, which would be a crime because this is authentic Spanish cedar from probably the 1940s and they don't make doors like this anymore. I can fix it in approximately 3 hours and it will last another 50 years if properly maintained. But I want you to know I'm not doing this just for the money. I'm doing it because this door deserves to be saved and because I want to show you that a Mexican carpenter who barely speaks English can do work that will impress you». El hombre, cuyo nombre Sebastián descubriría después, era Richard Blackwell, se quedó momentáneamente callado, claramente no esperando esa respuesta articulada y llena de confianza profesional. Su expresión cambió ligeramente, de diversión condescendiente a algo que podría haber sido respeto incipiente. «All right, you've got balls. I'll give you that. The deal stands. $1,000 if you fix it right and do it all in English. But if you can't communicate properly, or if the work is shoddy, you get nothing. Deal?» Sebastián extendió su mano para sellar el trato. «Deal, sir, but I need to get my tools from my workshop. I'll be back in 1 hour». Richard miró su reloj, un Rolex que probablemente costaba más que el carro que Sebastián ya no tenía. 1 hour. «I'll be timing you». Sebastián regresó a su taller casi corriendo, su mente ya organizando exactamente qué herramientas necesitaría y cómo abordaría el problema. Mónica estaba limpiando cuando él entró apurado. «¿Qué pasó, mi amor? ¿Estás bien?» «Estoy bien, mi vida, pero necesito que me ayudes a traducir algunas palabras técnicas al inglés. Conseguí un trabajo especial». Le explicó rápidamente la situación mientras comenzaba a seleccionar herramientas. Mónica, que había estudiado inglés en la preparatoria y siempre había sido mejor con los idiomas que él, le ayudó a repasar vocabulario técnico: hinge para bisagra, frame para marco, alignment para alineación, drill para taladro. En 45 minutos, Sebastián estaba de vuelta frente a la residencia de Richard con su caja de herramientas al hombro y una pequeña libreta donde había anotado términos técnicos en inglés por si los necesitaba. Richard estaba sentado en una silla de jardín bajo una sombrilla con una bebida fría en la mano, observando como si estuviera a punto de presenciar un espectáculo.
espectáculo. You're back. 10 minutes early. That's good. Now let's see if you can actually do what you promised. Sebastián dejó su caja de herramientas en el suelo y comenzó su examen del portón, hablando en voz alta en inglés mientras trabajaba. Algo que nunca hacía pero que entendía era parte del trato. First, I need to examine the complete structure. This door is made of Spanish cedar. Very good wood. Very expensive now. The problem started probably 6 months ago, when the upper screws began to loosen. You see here? Sebastián señaló los agujeros donde las bisagras superiores estaban ancladas. The wood around the screws is compressed and damaged. This happens when screws are too tight for too long or when the door is used roughly. Richard se inclinó para ver más de cerca, su expresión mostrando interés genuino por primera vez. So what are you going to do about it? I will need to remove the hinges completely, fill these damaged holes with wood plugs and strong adhesive, drill new pilot holes in solid wood nearby, and reinstall the hinges in the new position. The lower hinges are bent, so I will need to straighten them or replace them if I can find the right size. Then I will realign the entire door so the weight distributes correctly across all hinges. Finally, I will adjust the closing mechanism and oil all moving parts. Sebastián comenzó su trabajo con la ceremonia que había aprendido de su abuelo. Organizó todas sus herramientas en orden preciso sobre un trapo limpio, verificó que cada una estuviera en perfecto estado de funcionamiento y planificó mentalmente cada paso del proceso. Richard lo observaba con creciente fascinación, claramente no esperando este nivel de profesionalismo de alguien a quien probablemente había visto inicialmente como un trabajador desesperado que haría cualquier cosa por dinero. La primera hora fue puro trabajo técnico delicado. Sebastián desmontó las bisagras superiores hablando en voz alta en inglés sobre cada paso, parcialmente porque era parte del trato, pero también porque había descubierto que explicar su trabajo lo ayudaba a concentrarse. Now I removed the upper hinges very carefully. You see these screws? They are original, probably from when the door was installed. I want to save them if possible, because original hardware maintains the door's authenticity and value. Usó su destornillador de precisión para extraer cada tornillo sin dañar las ranuras, colocándolos en un contenedor pequeño organizado por posición. Richard, que había comenzado revisando emails en su teléfono, gradualmente dejó el dispositivo a un lado y se concentró completamente en observar el trabajo. You really care about those old screws? Yes, sir. A door like this is not just wood and metal. It's history, it's craftsmanship, it's art. Every original piece that we can preserve adds to its value and authenticity. In 50 years, someone will appreciate that these are the original screws from 1940. How do you know it's from 1940? Preguntó Richard con curiosidad genuina. Sebastián señaló las marcas de manufactura en las bisagras. These markings here indicate the manufacturer was Herrajes Coloniales, a company from Mexico City that operated from 1935 to 1955. The style of these hinges was most popular in the early 1940s. Also, the way the wood was cut and the joinery techniques visible in the door frame are consistent with that period. Richard se levantó de su silla y se acercó para examinar las marcas que Sebastián señalaba. I've owned this house for 2 years and never noticed any of that. How do you know so much about antique hardware? My grandfather taught me, sir. He said that to be a true carpenter, you must know not just how to work with wood, but the history of the craft, the evolution of techniques, the makers who came before us. This knowledge helps me understand what I'm working with and how to treat it with proper respect. La segunda hora fue corrección y preparación. Sebastián mezcló aserrín fino de cedro con cola de carpintero para crear una masilla que coincidiera perfectamente con el color de la madera original. This is an old technique my grandfather learned from his father. Modern wood filler works well, but this traditional method creates a repair that's almost invisible and just as strong as the original wood. Mientras la masilla se secaba, Sebastián trabajó en las bisagras inferiores que estaban dobladas. Las colocó sobre una superficie plana y con un martillo especial y un bloque de madera dura comenzó a enderezarlas milimétricamente. These hinges are bent approximately 3 degrees. I need to straighten them carefully without breaking the metal. Too much force will crack them. Too little won't fix the problem. Richard observaba el proceso con una intensidad que Sebastián encontraba curiosa, pero no incómoda. You make it look easy, but I'm guessing it's not. It's not easy, sir.
sir, but it's what I know how to do. Every material has its own personality. Metal wants to return to its bent shape, so I must convince it gently to stay straight. Wood wants to split along its grain, so I must work with the grain, never against it. Understanding these personalities is what separates a carpenter from someone who just has tools. That's almost philosophical, comentó Richard, con lo que parecía ser respeto genuino en su voz. Maybe, sir. My grandfather used to say that carpentry is 10% tools, 20% technique, and 70% understanding. Understanding the material, understanding the problem, understanding what the final result should be. La tercera hora fue reensamblaje y ajuste fino. Sebastián había perforado nuevos agujeros piloto en madera sólida, justo al lado de las reparaciones que había hecho con la masilla de aserrín. Reinstalaba las bisagras superiores en sus nuevas posiciones, verificando constantemente con su nivel que todo estuviera perfectamente alineado. The most important thing now is perfect alignment. If the door hangs even 1 millimeter off, it will cause problems in the future. I use this level to check vertical alignment, and I use my eye to check that the gap between the door and frame is consistent all around. Richard se había traído otra silla y estaba sentado a menos de 1 metro de distancia, observando cada movimiento. Can I ask you something personal? Of course, sir. Why are you working out of what looks like a makeshift workshop instead of a proper shop? Sebastián continuó trabajando mientras respondía, su inglés volviéndose más fluido a medida que se concentraba más en el trabajo que en el idioma. The workshop where I worked for 12 years closed 5 months ago. The owner couldn't compete with big furniture stores selling cheap imported furniture. I tried to find work with other carpentry shops, but they want technical certifications that I don't have, so I rent a small space and take whatever jobs I can find. It's difficult, but I keep working because this is what I know how to do, and I do it well. You clearly do it well. Why don't you have certifications if you've been doing this for 23 years, sir? I started learning when I was 19, working with my grandfather. I don't have certifications because when I was young, my family couldn't afford to send me to technical school. I needed to work to help support my parents and my younger siblings. I learned by doing, by watching masters work, by making mistakes and learning from them. In Mexico, many of the best craftsmen learned this way, but modern companies want papers that say you know what you're doing, not proof that you actually know what you're doing. Richard quedó en silencio por unos momentos, procesando esta información. That seems backwards. Maybe, sir, but that's how it is. I don't complain. I keep working. I keep learning, and I hope that eventually someone will give me a chance based on the quality of my work, not on certificates I don't have. Sebastián terminó de instalar las bisagras superiores y cuidadosamente levantó la hoja del portón de vuelta a su posición. Con Richard ayudándolo a sostener el peso, Sebastián instaló las bisagras inferiores que había enderezado. Okay, sir, I need you to help me hold the door in position while I secure the lower hinges. Can you support it here? Richard, ahora completamente involucrado en el proceso, sostuvo el portón donde Sebastián indicaba. Like this? Perfect, sir. Thank you. Now I will quickly secure the screws. En 5 minutos, las bisagras inferiores estaban en su lugar. Sebastián dio un paso atrás y probó el movimiento del portón. Se abrió y cerró con una suavidad que claramente no había tenido en meses. El espacio entre el portón y el marco era perfectamente uniforme en todos los lados. No había raspaduras contra el suelo y el sistema de cierre funcionaba con precisión satisfactoria. Now I need to make final adjustments and oil all the moving parts. Durante los siguientes 20 minutos, Sebastián ajustó tornillos micrométricamente, aplicó aceite especial para bisagras en todos los puntos de fricción y verificó repetidamente que todo funcionara perfectamente. Finalmente, limpió todas las superficies que había tocado, recogió cada viruta de madera y cada gota de aceite que había caído y guardó sus herramientas en orden preciso. Finished, sir. Please test it yourself. Richard se levantó y abrió y cerró el portón varias veces, probando desde diferentes ángulos. Su expresión era de genuina sorpresa y satisfacción. This is incredible. It works better than when I bought the house. And you did all of this while speaking English the whole time. Yes, sir. A deal is a deal. Richard se quedó mirando el portón por un momento más. Luego miró a Sebastián con una expresión que había cambiado completamente
directamente desde el inicio de la tarde. I need to be honest with you. When I made that offer about speaking English, I was being an arrogant asshole. I've been frustrated with Mexico because I've had a series of contractors who did terrible work, overcharged me, or didn't show up when they promised. I made assumptions about Mexican workers that weren't fair. You just taught me a valuable lesson about making assumptions. Sebastián asintió, pero no dijo nada, esperando a que Richard continuara. What you did here today wasn't just fix a door. You gave me a masterclass in craftsmanship, patience, and professional pride. The way you explained every step, the care you took with every detail, the respect you showed for the materials and the history of this door, that's the mark of a true master craftsman. And you did it all while speaking a foreign language that clearly isn't comfortable for you, just to prove a point. Richard sacó su cartera y comenzó a contar billetes de $100. A deal is a deal. Here's your $1,000. Pero antes de entregar el dinero, añadió, but I want to ask you something. Do you have a business card or some way I can contact you for future work? Sebastián sonrió con cierta tristeza. No, sir, I don't have business cards. That cost money I don't have right now. But if you need me, you can leave a message at the carpentry shop of Don Aurelio on calle Pedro Moreno, 847 in Analco. He knows how to find me. Richard memorizó la dirección mentalmente y le entregó los 10 billetes de $100. You earned every cent of this. Thank you for the lesson in humility I didn't know I needed. Sebastián guardó el dinero cuidadosamente en su bolsillo y extendió su mano. Thank you, sir, for giving me the opportunity. And thank you for the challenge. It made me better. Mientras Sebastián caminaba de regreso a su taller con más dinero del que había tenido en meses, no podía evitar sentir una mezcla de satisfacción por el trabajo bien hecho y curiosidad por el hombre que había pasado de burlarse de él a respetarlo en el espacio de 3 horas. Lo que Sebastián no sabía era que Richard Blackwell no era simplemente un estadounidense rico viviendo en Guadalajara. Era el vicepresidente de operaciones latinoamericanas de Oakmont Furniture, una de las cadenas de muebles de lujo más grandes de Estados Unidos, con más de 200 tiendas en Norteamérica. Richard había sido enviado a México hacía 2 años para explorar la posibilidad de establecer una planta de manufactura que produjera muebles de alta calidad usando maderas y técnicas tradicionales mexicanas, combinadas con diseño moderno y estándares de calidad estadounidenses. La idea era crear una línea de muebles artesanales de lujo que pudieran competir con marcas europeas, pero a precios más accesibles. El problema era que Richard había tenido enormes dificultades encontrando artesanos mexicanos con el nivel de habilidad, confiabilidad y orgullo profesional que la operación requería. Había entrevistado a docenas de carpinteros, había visitado innumerables talleres, había contratado y despedido a múltiples contratistas. Su frustración había alcanzado el punto donde estaba considerando abandonar el proyecto y recomendar que la compañía estableciera la planta en algún otro país. Esa misma tarde, después de que Sebastián se fue, Richard llamó a su asistente en Estados Unidos. Jennifer, necesito que investigues discretamente a un carpintero mexicano llamado Sebastián Ochoa. Vive en Guadalajara y deja recados en una carpintería llamada Algo de Don Aurelio en la calle Pedro Moreno 847. Necesito saber todo: historia laboral, referencias, antecedentes, todo. Jennifer, que había trabajado con Richard durante 8 años, detectó algo inusual en su voz. ¿Encontraste algo interesante, jefe? Jennifer, creo que acabo de encontrar exactamente el tipo de artesano que hemos estado buscando durante 2 años, pero necesito verificar que mi impresión es correcta. La investigación de Jennifer, realizada con la ayuda de contactos locales en Guadalajara, reveló exactamente lo que Richard esperaba. Sebastián Ochoa tenía una reputación impecable en la comunidad de carpinteros de Guadalajara. Había trabajado durante 12 años en El Artesano, una marcenería respetada que había cerrado por razones económicas no relacionadas con la calidad de su trabajo. Sus anteriores jefes lo describían como el carpintero más meticuloso que hemos conocido, absolutamente honesto, y el tipo de trabajador que hace cada proyecto como si fuera para su propia casa. No tenía antecedentes penales, no bebía alcohol, no se drogaba, y era conocido en su colonia por ser buen esposo, buen vecino y siempre dispuesto a ayudar con reparaciones menores a gente que no podía
pagar. Su única falta era no tener certificaciones técnicas formales. Algo que Richard ahora entendía era más un problema del sistema que una reflexión de las habilidades de Sebastián. Una semana después, Richard regresó casualmente a la carpintería de don Aurelio. El taller era un espacio modesto pero impecablemente organizado, con olor a madera fresca y aserrín. Don Aurelio, un hombre de casi 70 años con manos marcadas por 50 años de trabajo, estaba lijando una silla cuando Richard entró. Buenas tardes, busco al carpintero Sebastián Ochoa. La semana pasada me arregló un portón y quedé muy satisfecho con su trabajo. Don Aurelio sonrió con orgullo evidente. Ah, Sebastián, ese muchacho es un artista con la madera. Es el mejor carpintero que conozco. Y no lo digo solo porque fue aprendiz aquí hace años. Tiene manos de oro y corazón honesto. No está ahorita, pero viene todas las tardes a ver si hay trabajos. ¿Qué necesita, señor? Richard, usando su mejor español que había mejorado considerablemente en 2 años, explicó: tengo una mesa antigua que necesita restauración, pero es un trabajo muy delicado. Necesito a alguien que realmente sepa lo que hace. Don Aurelio asintió comprensivamente. Para eso no hay nadie mejor que Sebastián. Ese muchacho puede hacer milagros con madera dañada. Dígame dónde vive y yo le mando razón cuando lo vea. Richard le dio su dirección y se fue, habiendo plantado la semilla correctamente, pero también habiendo obtenido información valiosa adicional al observar el taller. Las herramientas estaban organizadas con precisión militar. Los proyectos en proceso mostraban atención meticulosa al detalle y había un aire de profesionalismo serio a pesar de los recursos limitados del lugar. Esa tarde, Sebastián tocó el timbre de la residencia de Richard con su caja de herramientas al hombro. Cuando Richard abrió la puerta, Sebastián lo saludó en español. Buenas tardes, señor Richard. Don Aurelio me dijo que necesita que le restaure una mesa antigua. Richard respondió en español: sí, pasa por favor. Y por cierto, ya no necesitamos el inglés. Ya probaste tu punto la semana pasada. Sebastián sonrió ligeramente. Era importante para mí demostrar que podía hacerlo, señor. Gracias por la oportunidad. Richard lo llevó a un estudio en la parte trasera de la casa, donde una hermosa mesa de escritorio de caoba dominaba el espacio. Era claramente una pieza del siglo XIX, con incrustaciones de latón y un acabado que había sido magnífico, pero que ahora mostraba daños extensos de agua, rayones profundos y una pata que se tambaleaba peligrosamente. Sebastián se acercó a la mesa con el respeto reverencial que mostraba ante cualquier mueble antiguo de calidad. Sus manos recorrieron la superficie, examinaron las uniones, probaron la estabilidad de cada pata. Sacó su lupa de bolsillo para examinar más de cerca las incrustaciones de latón y el tipo de madera. Es una pieza extraordinaria, señor Richard. Caoba cubana auténtica, probablemente de 1880 o 1890. Las incrustaciones de latón son hechas a mano, trabajo francés si no me equivoco. El daño se ve mal, pero la estructura fundamental está sólida. Se puede restaurar completamente. Richard, que había comprado la mesa en una subasta sin saber realmente qué tenía, estaba impresionado por el análisis instantáneo. ¿Cómo sabes que es caoba cubana y no de otro lugar? La densidad de la madera, la coloración específica y el patrón de la veta, señor. La caoba cubana tiene características únicas que un carpintero experimentado puede reconocer. También las técnicas de construcción y las herramientas usadas dejan marcas específicas que indican el período y la región de manufactura. ¿Qué implica la restauración? Sebastián se arrodilló para examinar la pata tambaleante más de cerca. Es un trabajo complejo de varias etapas, señor. Primero, necesito desarmar completamente la mesa para tratar cada componente individualmente. La pata inestable tiene un problema en la unión de espiga y mortaja que necesita ser completamente rearmada. Segundo, todo el acabado viejo debe ser removido cuidadosamente sin dañar las incrustaciones de latón. Tercero, las áreas dañadas por agua necesitan ser tratadas y en algunos casos rellenadas con caoba nueva que tendré que teñir y envejecer artificialmente para que coincida. Cuarto, las incrustaciones de latón necesitan ser pulidas y en algunos lugares donde faltan piezas necesito fabricar réplicas exactas. Finalmente, todo debe ser rearmado. El acabado debe ser aplicado en múltiples capas
capas con lijado entre cada una, y la pieza debe ser curada apropiadamente. Es trabajo de aproximadamente 3 semanas, trabajando varias horas cada día. Richard silbó suavemente. Eso suena muy elaborado. ¿Cuánto costaría? Sebastián hizo un cálculo mental cuidadoso, considerando materiales, tiempo y el valor justo de su trabajo. 12,000 pesos, señor, incluyendo todos los materiales, pero con una condición. Necesito hacer el trabajo aquí en su casa porque no puedo arriesgar transportar una pieza tan valiosa ida y vuelta en mi situación actual. Necesitaría que me dé un espacio donde pueda trabajar sin interrupciones. 12,000 pesos por 3 semanas de trabajo especializado en una pieza del siglo XIX. Richard parecía genuinamente sorprendido. Señor, aquí en Guadalajara, un restaurador profesional con taller establecido probablemente le cobraría 25 o 30,000. Pero yo no tengo los gastos generales que ellos tienen y honestamente necesito el trabajo. 12,000 es justo para ambos. Usted paga menos que el precio de mercado y yo gano suficiente para mantener a mi familia por 1 mes y medio. La honestidad brutal de Sebastián sobre su situación, combinada con la claridad de su análisis profesional, impresionó profundamente a Richard. Está bien, acepto. Puedes usar el cuarto de herramientas detrás de la casa. Tiene buena luz, electricidad y espacio suficiente. ¿Cuándo puedes empezar? Mañana mismo, señor, si le parece bien. Necesito comprar algunos materiales específicos hoy. Richard le dio un adelanto de 4,000 pesos para los materiales. Tráeme los recibos de todo lo que compres. Quiero ver exactamente en qué se gasta el dinero. Durante las siguientes 3 semanas, Richard tuvo oportunidad de observar a Sebastián trabajar casi diariamente. El cuarto de herramientas se había transformado en un taller temporal perfectamente organizado, con cada herramienta en su lugar y el proyecto progresando metódicamente. La primera semana fue puro desmontaje y preparación. Sebastián desarmó la mesa pieza por pieza, etiquetando y fotografiando cada componente con un celular viejo para asegurar que pudiera rearmarlo todo exactamente como estaba. Removió el acabado viejo usando técnicas químicas y mecánicas, trabajando con paciencia infinita alrededor de las delicadas incrustaciones de latón. Richard pasaba cada tarde observando por 30 o 40 minutos, inicialmente por curiosidad, pero gradualmente por fascinación genuina con el proceso. ¿Siempre trabajas tan despacio?, preguntó Richard un día mientras Sebastián lijaba cuidadosamente una sección pequeña. No trabajo despacio, señor. Trabajo con el ritmo que el material necesita. Si voy más rápido, arriesgo dañar algo que no se puede reparar. La restauración no es como la fabricación nueva. Cuando haces algo nuevo y cometes un error, puedes rehacer la pieza. Cuando restauras algo de 140 años de antigüedad y cometes un error, destruyes algo irreemplazable. Entonces, trabajo al ritmo necesario para no cometer errores. Esa es una filosofía interesante. Es la única filosofía responsable cuando trabajas con historia, señor. La segunda semana fue reparación y reconstrucción. Sebastián reparó la unión problemática de la pata, fabricó pequeñas piezas de caoba nueva para rellenar áreas dañadas y pasó horas mezclando tintes para lograr exactamente el tono correcto que coincidiera con la madera original de 140 años. Cuando Richard vio los parches de caoba nueva ya teñidos e instalados, casi no podía distinguirlos de la madera original. ¿Cómo lograste que la madera nueva se vea tan vieja? Combinación de técnica de teñido, envejecimiento químico suave y conocimiento de cómo la caoba cambia su color con el tiempo. También ayuda que tengo buen ojo para los colores, algo que mi abuelo me ayudó a desarrollar cuando era joven. Durante estas semanas, Richard y Sebastián desarrollaron algo parecido a una amistad improbable. Richard comenzó a compartir detalles sobre su frustración con el proyecto de la fábrica, explicando sin revelar demasiados detalles corporativos que estaba buscando artesanos mexicanos excepcionales para una operación de manufactura de muebles de lujo. El problema es que he encontrado muchos carpinteros competentes, pero ninguno con la combinación de habilidad técnica excepcional, orgullo profesional y ética de trabajo que este proyecto necesita. Necesito gente que haga cada mueble como si fuera una obra de arte, no solo un producto más. Sebastián, concentrado en pulir las incrustaciones de latón, comentó sin levantar la vista:
sonrisa. Ese tipo de carpintero existe en México, señor, pero no los encuentra en las escuelas técnicas o en los talleres grandes. Los encuentra en lugares como el taller de don Aurelio, trabajando en proyectos pequeños porque el sistema no reconoce su valor. El problema no es que no existan, es que están trabajando en la economía informal porque nadie con recursos les da oportunidad. Richard procesó este comentario en silencio, entendiendo que Sebastián estaba describiendo su propia situación. La tercera semana fue acabado final. Sebastián aplicó múltiples capas de barniz especial, lijando suavemente entre cada capa hasta que la superficie alcanzó un brillo profundo que parecía iluminarse desde dentro. El proceso fue hipnóticamente meticuloso. Aplicar una capa delgada, dejar secar 12 horas, lijar suavemente con papel de grano cada vez más fino, limpiar meticulosamente, repetir. ¿Cuántas capas vas a aplicar?, preguntó Richard un día. 10 capas, señor. Podría hacerlo con menos, pero 10 capas dan una profundidad de acabado que realmente hace que la belleza de la caoba brille. Además, 10 capas significan que este acabado durará décadas sin necesitar retoque. El último día, Sebastián Reensemble o la mesa completamente, aplicó la capa final de acabado y pasó 2 horas más asegurándose de que todo estuviera perfectamente ajustado. Cuando terminó, la mesa se veía mejor que nueva. Tenía toda la gloria de su juventud del siglo XIX, pero conservaba el carácter y la pátina que solo 140 años pueden dar. Richard la examinó desde todos los ángulos, pasando sus manos sobre la superficie impecable, probando la estabilidad que ahora era absoluta. Sebastián, esto no es restauración, esto es resurrección. Convertiste algo que era casi basura en una pieza museística. No era casi basura, señor. Era una obra maestra temporalmente dañada. Yo solo le devolví su dignidad. Richard se quedó mirando la mesa por un largo momento. Luego miró a Sebastián directamente a los ojos. Necesito preguntarte algo importante y quiero que seas completamente honesto conmigo. Siempre soy honesto, señor. ¿Estarías interesado en un trabajo permanente que aprovechara completamente tus habilidades y te pagara lo que realmente vales? Sebastián se quedó muy quieto, su corazón latiendo más rápido, pero su rostro manteniendo la calma. Señor Richard, cualquier carpintero serio estaría interesado en eso, pero en mi experiencia, ofertas que suenan demasiado buenas generalmente son demasiado buenas para ser verdad. Esta oferta es muy real. Déjame explicarte qué es exactamente. Richard le contó a Sebastián sobre Oakmont Furniture, sobre el proyecto de establecer una planta de manufactura en México, sobre la búsqueda de 2 años por artesanos del calibre correcto. He entrevistado literalmente a cientos de carpinteros, he visitado docenas de talleres, he contratado y despedido a múltiples gerentes y supervisores, y en 3 semanas viéndote trabajar en esta mesa, aprendí más sobre lo que estoy buscando que en 2 años de búsqueda formal. Lo que necesito es un maestro carpintero que pueda no solo producir trabajo excepcional él mismo, sino que pueda entrenar a otros, establecer estándares de calidad y ayudarme a identificar y reclutar a otros artesanos del mismo calibre. Necesito a alguien que entienda tanto las técnicas tradicionales mexicanas como los estándares de calidad internacional. Necesito a alguien con integridad absoluta que nunca comprometa la calidad para cumplir una cuota de producción. Y después de conocerte, creo que tú podrías ser esa persona. Sebastián escuchaba en silencio, su mente trabajando para procesar la magnitud de lo que Richard estaba proponiendo. Señor Richard, yo nunca he trabajado en manufactura industrial. No sé nada sobre gerencia de producción o entrenamiento formal. Puedes aprender eso. Lo que no se puede enseñar es lo que tú ya tienes. El ojo para la calidad, el conocimiento profundo de las maderas y técnicas, el orgullo profesional que hace que trates cada proyecto como si tu reputación dependiera de él, porque sí depende. Esas cosas no vienen en manuales de entrenamiento. Richard sacó una carpeta que había preparado. Esta es mi oferta formal. Quiero contratarte como maestro carpintero principal de Oakmont Furniture México, con responsabilidad de establecer el departamento de producción de muebles de lujo artesanales. El salario inicial sería de 70,000 pesos mensuales, más bonos basados en calidad de producción y cumplimiento de metas. Tendrías presupuesto para contratar a tu propio equipo de carpinteros, acceso a las mejores herramientas y maderas disponibles,
condiciones y autoridad para rechazar cualquier proyecto que no cumpla con tus estándares de calidad. 70,000 pesos mensuales era más dinero del que Sebastián había soñado ganar jamás. En su mejor mes, en El Artesano, había ganado 9,000 pesos. Señor Richard, esto es, no sé qué decir. Di que vas a pensarlo seriamente. Tómate una semana para discutirlo con tu esposa, revisar el contrato con alguien de confianza y darme una respuesta. Pero quiero que entiendas algo muy claramente. Esto no es caridad, no es pena y no es un favor. Esto es negocio puro. Te estoy ofreciendo este puesto porque creo que eres la mejor persona para él y porque creo que vas a hacer que esta operación sea exitosa. Si no creyera eso, no haría la oferta sin importar cuánto me cayeras bien personalmente. Sebastián tomó la carpeta con manos que temblaban ligeramente. Señor Richard, necesito decirle algo antes de que continúe. Yo no tengo certificaciones técnicas, no tengo título de ningún tipo, solo tengo experiencia y conocimiento aprendido de mi abuelo y de años de trabajo. Si eso es un problema para su empresa, Sebastián, interrumpo porque esto es importante. He visto tu trabajo, he visto cómo piensas, cómo resuelves problemas, cómo tratas los materiales con respeto. He visto tu ética de trabajo y tu integridad. Eso vale más que cualquier diploma de cualquier escuela técnica del mundo. Oakmont Furniture contrata basándose en competencia demostrada, no en papeles. Si fuera por papeles, probablemente contrataría a un graduado de MIT que nunca ha sostenido un formón en su vida. Prefiero contratar al maestro artesano que puede hacer magia con las manos, aunque no tenga certificados enmarcados en la pared. Esa noche, Sebastián llegó a casa en un estado de shock emocional controlado. Mónica inmediatamente supo que algo extraordinario había pasado. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Estás bien? Sebastián le contó todo. Sobre Richard, sobre Oakmont Furniture, sobre la oferta que parecía demasiado buena para ser real. Mónica leyó el contrato completo 2 veces, con lágrimas rodando por sus mejillas. Sebastián, esto es real. Esto va a cambiar nuestra vida completamente. Tengo miedo, Mónica. Miedo de no estar a la altura. Miedo de fallar. Miedo de que descubran que no soy tan bueno como creen que soy. Mónica tomó las manos curtidas de su esposo entre las suyas. Sebastián Ochoa, te he visto trabajar durante 15 años de matrimonio. Te he visto hacer milagros con madera dañada. Te he visto quedarte despierto hasta las 3 de la mañana para terminar un proyecto perfectamente porque tu orgullo no te permite entregar algo mediocre. Te he visto rechazar trabajos mal pagados cuando sabías que no podrías hacerlos con la calidad que tus estándares demandan. No tienes que tener miedo, solo tienes que ser quien ya eres. Durante la siguiente semana, Sebastián visitó a don Aurelio para pedirle consejo. El viejo carpintero escuchó la historia completa y sonrió con orgullo paternal. Muchacho, yo te he conocido desde que tenías 19 años y llegaste aquí buscando aprender. He visto crecer tu habilidad de aprendiz torpe a maestro carpintero. Si ese gringo dice que eres la persona correcta para este trabajo, probablemente tiene razón. Acéptalo, muchacho. No por el dinero, aunque el dinero es importante para tu familia. Acéptalo porque es la oportunidad de hacer lo que amas a un nivel que nunca has podido antes. Al final de la semana, Sebastián regresó a la casa de Richard con el contrato firmado. Acepto su oferta, señor Richard, y le prometo que va a hacer que esta decisión valga la pena. Richard extendió su mano y la estrechó firmemente. No me prometas nada, Sebastián. Solo sé quién ya eres, y eso será más que suficiente. Ahora tenemos mucho trabajo por delante. La planta abre en 3 meses, y necesitamos construir todo desde cero. Contratar carpinteros, establecer procedimientos, definir líneas de productos, todo. Los siguientes 3 meses fueron un tornado de actividad. Richard contrató a Sebastián oficialmente y le dio su primer gran desafío: identificar y reclutar a 10 carpinteros excepcionales para formar el equipo inicial. Sebastián sabía exactamente dónde buscar, no en las escuelas técnicas ni en los talleres establecidos, sino en los lugares donde los carpinteros talentosos sin certificaciones trabajaban en la economía informal. Visitó talleres pequeños por toda Guadalajara, habló con don Aurelio y otros maestros veteranos para obtener referencias y personalmente probó a cada candidato con desafíos técnicos similares al que Richard le había dado con el portón. De 50 carpinteros que evaluó,
evaluó. Sebastián seleccionó a 11 que cumplían con sus estándares. Algunos eran jóvenes con talento excepcional, pero sin oportunidades formales. Otros eran veteranos como él, que habían perdido empleos estables por razones económicas. Todos compartían características comunes: habilidad técnica excepcional, orgullo profesional, honestidad y hambre de demostrar su valor. Cuando Sebastián presentó su equipo seleccionado a Richard, también presentó evaluaciones detalladas, escritas a mano de cada carpintero, explicando sus fortalezas, áreas donde necesitarían entrenamiento y por qué cada uno sería valioso para la operación. Richard quedó impresionado no solo por la calidad de los carpinteros que Sebastián había encontrado, sino por la profundidad de análisis que había aplicado a cada selección. Sebastián, esto es trabajo de gerente de recursos humanos de nivel senior. ¿Dónde aprendiste a evaluar gente así? No lo aprendí de ningún libro, señor. Lo aprendí de años de trabajar con diferentes carpinteros y ver quién realmente se preocupa por la calidad y quién solo está esperando el viernes para cobrar. Aprendí a reconocer la diferencia entre alguien que tiene talento pero es flojo y alguien que tiene talento y hambre de mejorar. La segunda categoría es la que usted necesita. La planta de Oakmont Furniture México abrió oficialmente en octubre, en una instalación industrial moderna en las afueras de Guadalajara. Tenían contratos iniciales para producir líneas de muebles de lujo artesanales para hoteles boutique y residencias de alto nivel en Estados Unidos. El primer proyecto grande fue una serie de comedores para una cadena de hoteles en California. Mesas, sillas, aparadores, todo en nogal americano con detalles de diseño moderno, pero técnicas de construcción tradicionales mexicanas. Sebastián organizó su equipo siguiendo principios que había aprendido de su abuelo y de don Aurelio. Cada carpintero era responsable de piezas completas, no solo de pasos individuales en una línea de ensamblaje. Cuando haces una pieza completa, tu nombre está en ella, aunque nadie lo sepa excepto tú. Eso crea orgullo y responsabilidad que ninguna línea de ensamblaje puede crear. Este enfoque era diferente del típico manufacturero moderno, pero Richard confiaba en el juicio de Sebastián. El primer comedor que el equipo produjo tomó 3 semanas, mucho más tiempo de lo que Richard había proyectado inicialmente, pero cuando estuvo terminado era genuinamente espectacular. La calidad era comparable a muebles artesanales europeos que costaban el triple, y cada pieza tenía un nivel de detalle y acabado que gritaba hecho con amor y orgullo, no solo fabricado. Richard llevó fotografías del comedor terminado a la reunión trimestral de ejecutivos de Oakmont en Atlanta. La reacción fue mixta. Algunos ejecutivos estaban impresionados por la calidad, otros preocupados por el tiempo de producción y las implicaciones para rentabilidad. El CEO, un hombre llamado Thomas Vanderbilt, que había construido Oakmont desde una sola tienda en Boston hasta el imperio actual, estudió las fotografías por largo rato. Richard, este es el trabajo más hermoso que he visto salir de cualquiera de nuestras operaciones en 30 años. Pero necesito entender, ¿pueden escalar esto? ¿Pueden mantener esta calidad en volumen? Creo que sí, Tom, pero no con métodos de manufactura tradicionales. El maestro carpintero que contraté tiene una filosofía diferente: calidad absoluta sobre velocidad, responsabilidad individual sobre eficiencia de línea de ensamblaje, artesanos sobre operarios. Si intentamos forzarlo a funcionar como una fábrica típica, perderemos exactamente lo que hace que este producto sea especial. Tom Vanderbilt asintió pensativamente. Dame 6 meses. 6 meses para probar si este modelo puede funcionar comercialmente. Si pueden producir suficiente volumen sin sacrificar calidad, tendrán mi apoyo completo. Si no, necesitaremos reconsiderar el enfoque. De vuelta en Guadalajara, Richard compartió esta presión con Sebastián. Necesitamos encontrar manera de incrementar producción sin sacrificar calidad. ¿Cómo lo hacemos? Sebastián pensó por varios días antes de responder. Su solución fue contraintuitiva. En lugar de presionar al equipo actual para trabajar más rápido, propuso expandir el equipo cuidadosamente y establecer un programa de aprendizaje donde los carpinteros más experimentados entrenaran a nuevos artesanos en los estándares y técnicas exactas de Oakmont. El problema con acelerar producción generalmente es que la calidad sufre, pero si expandimos el equipo y mantenemos los estándares mediante entrenamiento intensivo, podemos incrementar volumen
volumen sin comprometer calidad. Richard aprobó el plan y durante los siguientes 4 meses el equipo creció de 11 a 25 carpinteros. Sebastián personalmente supervisó el entrenamiento de cada nuevo miembro, a menudo trabajando lado a lado con ellos durante semanas hasta que estaba seguro de que entendían no solo las técnicas, sino la filosofía detrás del trabajo. El resultado fue que en el 6º mes, la operación de Guadalajara estaba produciendo el triple del volumen inicial, mientras mantenía el mismo nivel de calidad excepcional. Las quejas de clientes eran casi inexistentes, los reordenamientos estaban aumentando, y varios diseñadores de interiores de alto perfil en Estados Unidos habían comenzado a especificar muebles Oakmont, México, específicamente por su reputación de calidad superior. Cuando Richard presentó estos resultados a Tom Vanderbilt, el CEO tomó una decisión que cambiaría el curso de la compañía. Richard, quiero que expandes esta operación. Duplica el tamaño en el próximo año. Y quiero que tu maestro carpintero, ¿cómo se llama? Sebastián Ochoa, Tom. Quiero que Sebastián viaje a nuestras otras plantas en Carolina del Norte y Vietnam para enseñar su filosofía y métodos. Si podemos replicar esta cultura de calidad en otras operaciones, podríamos transformar toda la compañía. Sebastián nunca imaginó que se encontraría volando a Estados Unidos y Vietnam como consultor experto, enseñando a carpinteros con grados universitarios sobre la importancia de orgullo artesanal y responsabilidad individual. Sus presentaciones, hechas en inglés, que había seguido mejorando con clases pagadas por la compañía, eran simples pero poderosas. Demostraba técnicas con sus propias manos, explicaba filosofía con historias de su abuelo y siempre enfatizaba que la calidad era resultado de cuidado, no de velocidad. No todos los carpinteros en las otras plantas entendieron o aceptaron su mensaje, pero suficientes lo hicieron para crear impacto mensurable en la calidad general de producción de Oakmont. 3 años después del día que Sebastián había aceptado el reto de Richard de trabajar en inglés, la operación de Oakmont, México, empleaba a 80 carpinteros y era considerada la joya de la compañía en términos de calidad y reputación. Sebastián había sido promovido a director de calidad artesanal para todas las operaciones de Oakmont, con un salario que le había permitido comprar una casa cómoda para su familia, establecer un fondo de educación para sus 2 hijos y ahorrar para el futuro. Pero lo que más le importaba no era el dinero o el título, era el hecho de que había creado trabajo de calidad para docenas de carpinteros talentosos que, como él 3 años atrás, tenían habilidad excepcional, pero no oportunidades formales. Sebastián mantenía una tradición personal. Cada sábado por la mañana visitaba talleres pequeños y carpinterías informales en diferentes barrios de Guadalajara, buscando carpinteros talentosos que merecieran oportunidad. En 3 años había identificado y ayudado a conseguir trabajo a 43 carpinteros, no todos con Oakmont, pero todos con empleadores respetables que valoraban calidad sobre certificaciones. Don Aurelio, ahora oficialmente retirado, pero todavía visitando su antiguo taller regularmente, bromeaba que Sebastián se había convertido en el padrino de los carpinteros sin papeles. Un sábado por la mañana, mientras Sebastián caminaba por el mercado de San Juan de Dios, vio algo que le partió el corazón. Un carpintero joven, no más de 25 años, sentado en la calle con una caja de herramientas vieja, un cartel hecho a mano que decía: carpintero, trabajo bien hecho, precios justos. El muchacho tenía la misma mirada de desesperanza, mezclada con determinación, que Sebastián recordaba de su propia época difícil. Se acercó naturalmente. Buenos días, joven. ¿Busca trabajo? El muchacho levantó la vista con esperanza instantánea. Buenos días, señor. Sí, estoy buscando. Soy buen carpintero, tengo herramientas propias y trabajo con honestidad. ¿Cómo te llamas? Miguel Ángel Ramírez, para servirle, señor. Miguel Ángel, trabajo para una compañía que siempre busca carpinteros talentosos. ¿Estarías dispuesto a hacer una prueba técnica? Si la pasas, hay trabajo garantizado con buen salario y prestaciones. Si no la pasas, al menos habrás aprendido algo y tendrás contactos. Miguel Ángel no podía creerlo. ¿De verdad, señor? ¿Me daría esa oportunidad? Sebastián sonrió, recordando su propio miedo y esperanza de 3 años atrás. Claro, pero la prueba va a ser difícil. Necesito ver qué realmente sabes hacer, no solo qué dices que puedes hacer. ¿Aceptas el reto
reto? Acepto, señor, con todo respeto. Bien, ven el lunes a las 8 de la mañana a la planta de Oakmont Furniture en la zona industrial. Pregunta por Sebastián Ochoa. Trae tus herramientas y tus ganas de demostrar lo que vales. El lunes, Miguel Ángel llegó una hora temprano, con su ropa limpia aunque desgastada y sus herramientas organizadas con cuidado. Sebastián le hizo la misma prueba que Richard había diseñado años atrás. Un mueble con múltiples problemas que requerían diagnóstico inteligente y solución creativa. Miguel Ángel trabajó por 4 horas, sudando no solo por el esfuerzo físico, sino por la presión de saber que su futuro dependía de este momento. Cuando terminó, el mueble funcionaba perfectamente. No era trabajo de maestro, pero era trabajo competente que mostraba potencial claro. Sebastián le ofreció un puesto como aprendiz en el equipo de producción, con salario inicial de 18,000 pesos mensuales, más de lo que Miguel Ángel había ganado jamás. Miguel Ángel, te voy a decir lo mismo que me dijeron a mí cuando me dieron mi oportunidad. Esto no es caridad, es negocio. Te contrato porque creo que tienes talento y potencial, pero el talento solo no es suficiente. Necesitas trabajar duro, aprender constantemente y mantener estándares de calidad que nunca comprometas. Si haces eso, puedes llegar tan lejos como quieras en esta industria. Miguel Ángel, con lágrimas en los ojos, solo pudo decir: gracias, señor, no lo voy a defraudar. No me agradezcas todavía. Agradéceme cuando hayas construido una vida estable para ti y tu familia, y cuando llegue ese momento, acuérdate de ayudar a alguien más que lo necesite. 5 años después del día que Richard había desafiado a Sebastián a trabajar en inglés por $1,000, Oakmont Furniture México era reconocida internacionalmente como productora de algunos de los muebles artesanales de más alta calidad en el hemisferio occidental. Sebastián, ahora vicepresidente de calidad artesanal global, había ayudado a establecer programas similares en operaciones de Oakmont alrededor del mundo. Había escrito un manual de entrenamiento que era usado en todas las plantas. Había dado conferencias en ferias comerciales internacionales sobre la importancia de mantener técnicas artesanales en manufactura moderna, y había sido perfilado en revistas de la industria como ejemplo de cómo talento sin credenciales formales puede alcanzar niveles ejecutivos en una corporación global. Pero quizás su logro más importante, al menos para él personalmente, era el programa Oportunidad Artesanal que había establecido dentro de Oakmont. El programa identificaba carpinteros talentosos sin certificaciones formales y les daba oportunidad de probar sus habilidades mediante desafíos prácticos, exactamente como Richard había hecho con él. En 5 años, el programa había dado empleo a 160 carpinteros en operaciones de Oakmont en México, Estados Unidos y Asia. Cada uno había sido personalmente evaluado por Sebastián o por maestros carpinteros que él había entrenado, y cada uno había demostrado que talento, carácter y trabajo duro importan más que papeles. Richard, quien ahora era presidente de operaciones globales de Oakmont, a menudo reflexionaba sobre aquel día 5 años atrás, cuando había hecho una apuesta condescendiente con un carpintero desempleado. Si alguien me hubiera dicho hace 5 años que aquel carpintero en la calle se convertiría en una de las personas más valiosas en esta compañía, probablemente me habría reído. Pero Sebastián no solo transformó nuestra operación en México, transformó mi entendimiento completo de lo que significa reconocer y desarrollar talento. Me enseñó que los mejores empleados a menudo no vienen con las credenciales más impresionantes, vienen con la combinación correcta de habilidad, carácter y hambre de demostrar su valor. En una cena de aniversario de la planta de Guadalajara, Richard contó públicamente la historia del portón y el desafío del inglés. Le ofrecí a Sebastián $1,000 si podía arreglar mi puerta mientras me atendía completamente en inglés. Pensé que estaba siendo clever, quizás hasta un poco cruel. Pero Sebastián tomó mi desafío condescendiente y lo convirtió en una masterclass de profesionalismo, habilidad y dignidad. Me enseñó más sobre liderazgo, calidad y carácter en 3 horas de lo que aprendí en 4 años de universidad y 20 años de carrera corporativa. Ese fue el mejor $1,000 que gasté en mi vida, no por el portón arreglado, sino por la lección de humildad que recibí y por encontrar a la
la persona que ayudaría a construir todo esto. Sebastián, sentado en la mesa principal con Mónica y sus dos hijos, sintió una mezcla de orgullo, gratitud y responsabilidad. Orgullo por lo que había logrado, gratitud por la oportunidad que Richard le había dado y responsabilidad de seguir ayudando a otros carpinteros talentosos a encontrar sus propias oportunidades. Al final de la noche, después que todos se habían ido, Sebastián se quedó solo por unos minutos en la planta, caminando entre las estaciones de trabajo impecablemente organizadas, oliendo el aserrín fresco, tocando las maderas nobles apiladas cuidadosamente. Pensó en su abuelo Evaristo, quien le había enseñado que la madera tiene alma y que un carpintero verdadero trabaja con respeto, no solo con herramientas. Pensó en don Aurelio, quien le había dado sus primeras oportunidades de aprender. Pensó en Richard, quien había visto más allá de su situación desesperada y había reconocido su potencial. Y pensó en los más de 160 carpinteros a quienes había ayudado a encontrar oportunidades, cada uno ahora construyendo mejores vidas para sus familias. La historia había comenzado con un desafío burlón de un millonario frustrado y un carpintero desempleado que necesitaba desesperadamente dinero. Había evolucionado a una transformación mutua. Richard había aprendido a reconocer y valorar talento verdadero sobre credenciales superficiales, y Sebastián había descubierto que sus habilidades podían llevarlo mucho más lejos de lo que jamás había soñado posible. Pero lo más importante, habían creado juntos un modelo que demostraba que cuando das oportunidad a gente talentosa, basándote en su competencia y carácter en lugar de en sus papeles, todos ganan. La compañía obtiene empleados excepcionales, los trabajadores obtienen oportunidades de transformar sus vidas y la industria obtiene productos de calidad superior. Sebastián apagó las luces de la planta y salió al estacionamiento donde su camioneta lo esperaba. No era una camioneta lujosa, pero era confiable y pagada. Mientras manejaba a casa, donde Mónica y los niños lo esperaban, pensó en las palabras que su abuelo le había dicho cuando era joven. «Mijo, un carpintero de verdad construye más que muebles, construye reputación, construye relaciones, y si tiene suerte y trabaja duro, construye oportunidades para otros». Sebastián sonrió, sintiendo que finalmente entendía completamente lo que su abuelo había querido decir. No era solo sobre la madera, nunca había sido solo sobre la madera. Era sobre usar tus habilidades para crear algo más grande que tú mismo, algo que durara más allá de tu propia vida, algo que ayudara a otros a alcanzar su propio potencial. Esa era la madera más noble de todas, la que se medía no en pulgadas o centímetros, sino en vidas transformadas y oportunidades creadas. Y esa era la madera que Sebastián Ochoa seguiría trabajando por el resto de su vida.